Bueno, mi nombre es Sebastián Pérez y les vengo a hablar sobre la formación de los sistemas jurídicos seculares. Empezaremos con Alemania. Al hablar del origen y del temprano desarrollo del derecho real en Alemania, nos encontramos ante el hecho de que en Alemania no había rey, en el sentido de que había rey de Sicilia, de Inglaterra, de Francia. Habían duques y reyes y otros príncipes diversos por todos los territorios autóctonos que integraban el imperio. De hecho, cada territorio era un reino en sí mismo. En 1075, el ducado de Sajonia o de Baviera alcanzó a aproximarse en poder, en territorio y en riqueza al reino de Francia, Inglaterra y Normandía. El derecho imperial. El imperio fundado por Carlos Magno había sido desde el principio una idea universal sobreimpuesta a una variada multitud de unidades tribales, locales y señoriales. No era una entidad territorial, era en la esfera de la autoridad del emperador el que representaba la unidad religiosa, la cristianidad occidental y la resistencia militar contra los ataques normanos, árabes y esclavos. Carlos Magno había impuesto controles centrales de carácter legislativo, administrativo y judicial, pero estas instituciones se hallaban muy dispersas y por esto es que se le llama al imperio de Carlos Magno el gigante frágil. Para apreciar el carácter rudimentario del derecho imperial, tenemos que recordar que el imperio no tenía una ciudad capital, una burocracia, una judicatura profesional y ni siquiera una autoridad fiscal establecida. El emperador gobernaba por medio de su familia. El chambelán estaba a cargo de su presupuesto familiar y el del emperador, y los consejeros reales no eran funcionarios permanentes, sino personal elegido ad hoc de un caso a otro. El emperador tenía el derecho de evocar un caso de cualquier tribunal, fuese local, territorial o eclesiástico, y algo de mayor importancia, tenía facultades de pronunciar una proscripción del imperio, lo que exigía que los acusados se sometieran a la alta justicia imperial o que quedarían por rey. El rey de todo el imperio alemán gobernaba sus propias tierras y porque era jefe de la Federación Federal. Por tanto, puede considerarse que el derecho real en Alemania se refería o bien al derecho del imperio como tal, al derecho imperial, o a la ley de cualquiera de los ducados o de los otros principados que consistían en él. Además, el emperador ejercía una influencia considerable sobre el desarrollo del derecho eclesiástico, el cual era considerado una de las ramas principales del derecho imperial. Desde luego, antes de la Revolución Papal, los emperadores nombraban abades, obispos y convocaban y presidían los sínodos eclesiásticos. Hasta ocasionalmente promulgaban cánones de eclesiásticos de carácter teológico y jurídico. Por la Revolución Papal se modificó considerablemente la naturaleza del cargo imperial y asimismo el alcance y el carácter del derecho imperial. Por una parte, el papel constitucional del emperador dentro de la Iglesia quedó grandemente reducido. Se vio un simple laico. Así fuese poderoso, pues los obispos y abades, aunque ya no fueran investidos por él con sus poderes eclesiásticos, seguían siendo vasallos feudales, y logró una reestructuración de todo el imperio. El nuevo imperio se desarrollaron nuevas instituciones políticas y jurídicas. La secularización del imperio movió al emperador a crear un servicio social que dependiera mucho menos del personal eclesiástico y se procurara mucho menos por los asuntos eclesiásticos. Adquirieron mayor importancia por los problemas seculares, en especial el mantenimiento de la paz y de la justicia, que por los términos mismos de la Revolución Papal se convertían dentro de la jurisdicción suprema del emperador. El emperador tuvo una regularización de su posición de juez supremo del imperio, atendió apelaciones contra juicios de los tribunales de los príncipes y nobles, así como de los tribunales de ciudades en procedimientos seguidos en tales casos como era el tradicional germánico del juicio de grupos, en que el emperador presidía y los jueces habitualmente eran escogidos entre los cortesanos. Declaraban su veredicto. En los casos tocantes del derecho feudal, los jueces habían de ser pares, o sea, iguales de clase. El acusado, o en los casos tocantes el derecho local, había de ser coterráneo en acusados. Estos dos tipos de procedimientos quedaron dramáticamente ilustrados en los célebres procesos incotados contra Enrique de León, duque de Baviera y Sajonia. El emperador también tenía el derecho de convocar la nobleza, incluso a los grandes príncipes terratenientes, seculares o eclesiásticos, a los caballeros
y tiempo después representantes de las ciudades imperiales para participar en ocasionales asambleas deliberantes. Estos días imperiales o dietas que regularizaron en el siglo XIII eran análogas a los parlamentos ingleses en la época, pero en contraste con los parlamentos ingleses de la época del siglo XIII, siglo XII y siglo XIV, las dietas alemanas no pretendían representar todo el reino, sino que antes bien cada príncipe representaba su propio principado o en algunos casos cada clase. En comparación con los otros territorios alemanes y con Inglaterra, Francia y Sicilia, el imperio no logró crear una moderna burocracia real. La Cancillería imperial estaba atrasada. Alemania no tenía nada ni con qué remontarse pudiera ni considerarse equivalentemente a la administración financiera de Inglaterra, y no tenía una judicatura central imperial en manos de profesionales. Los emperadores alemanes participaron efectivamente en las empresas legislativas que habían recorrido toda la cristiandad occidental. En la secuela de la Revolución Papal lo hicieron, sobre todo a través de medidas legislativas, a menudo promulgadas en las dietas imperiales, habitualmente en el título de Estatutos de Paz. Estos estatutos contenían leyes nuevas, declaradas por el emperador, y construyeron el primer ejemplo de legislación imperial en un sentido moderno. ¿A quién le debemos los estatutos de paz? Se lo debemos al emperador que se llamó Federico Barbarroja. Personalidad y visión de Federico Barbarroja. En 1152 Federico fue elegido con tan solo 28 años rey de los romanos por una asamblea de príncipes y obispos alemanes. Federico era un hombre de energía y vitalidad aparentemente inagotables. No tenía una morada fija y gobernaba desde la silla de su caballo, por decirlo así, yendo constantemente de un castillo a otro y de una ciudad a otra durante su reinado, que duró 38 años. Federico tenía que viajar continuamente para reprimir las amenazas de su autoridad en Borgoña, la Italia septentrional y algunos territorios de Alemania. Al ser un buen gobernante en el siglo XIII, exigía una robusta constitución física y más aún exigía un propósito tenaz, una voluntad casi feroz. Los gobernantes que carecían de estas cualidades pronto serían sometidos y sus territorios devorados por otros. El propósito de Federico no era la simple conquista, aunque sin conquista no había podido realizar ninguno de sus propósitos. Era básicamente la construcción de un Estado bien ordenado, con fundamento en el derecho. Este propósito no era ajeno a la conquista, desde luego, pero era mucho más eficiente gobernar desde el derecho que por la fuerza, donde sus jueces eran obedecidos y no era necesario lo militar. Será legalmente castigado las violaciones de derechos y el robo, el homicidio y las mutilaciones, y estos delitos serán gravemente condenados. Hacía que los jueces y otros magistrados nombrados por el emperador o sus subordinados tuvieran que compensar las pérdidas por alguien como su resultado de la incompetencia de hacer justicia. También podían imponerse castigos adicionales por casos graves, y los magistrados que no puedan pagar esas condenas por su pobreza sufrirían una azotanía y serían exiliados por 5 años a 80 kilómetros de su residencia. El Estatuto de Paz de Maguncia, promulgado por su nieto, el emperador Federico II, en 1235. La primera declaraba las libertades de los derechos de la Iglesia serían generosamente favorecidos y ordenaba que nadie resistiera injustamente a la jurisdicción eclesiástica. El segundo ordenaba que los feligreses de todas las iglesias las protegeran con diligencia y se mostraran razonables para administrar su propiedad. El tercero trataba del incumplimiento de promesas hechas por 2 personas, de guardar la paz. El cuarto declaraba que el cargo de juez debería ser ocupado por una persona digna a él, ya que él iba a examinar cargos de otros, así que él tiene que tener una vida o una reputación intachable. Para esto se establecen magistrados. Para esto se establecen magistrados y derechos, para que nadie sea el vengador de su propia queja, ya que donde cesa la autoridad de la ley abunda la crueldad. Sexta, establecería
que si alguien había presentado queja al juez pero no se había implicado la ley, el demandante tenía el derecho de desafiar a su enemigo públicamente a un duelo, o sea, en una plaza. Del séptimo al 10 trataba de los peajes y la restricción que había entre los viajes en esa época. Del 11 al 13 prohibía ciertas violaciones del derecho, o sea, las falsificaciones de moneda, el derecho del feudo, las ventas de salvoconductos de personas que no tenían el derecho para venderlas. Y el 14 declaraba que nadie tenía el derecho de secuestrar a otra solo porque le debía algunos dineros. Y del 15 al 21 trataban de los delitos de hijos contra sus padres, particularmente la expulsión de sus padres de sus propias tierras. Este estatuto fue dirigido especialmente a las partes alemanas del imperio de Federico II, o sea, el nieto de Federico Barbarroja. De hecho, fue la primera ley imperial emitida en latín y pretendía ser el derecho alemán. El espejo del derecho sajón. Los estatutos de paz llegaron a formar parte del derecho común alemán por un libro que se llamó el Sánchez-Piel. El Sánchez-Piel es una colección sistemática de las reglas y principios jurídicos, y esto se dividió en dos partes: el Landrecht, que significa ley de la tierra, y la otra que se llamó ley de los feudos. El tema principal es el derecho consuetudinario de Sajón, y el segundo es el derecho real y el rey emperador alemán. Las reglas y los principios se presentaron con muy poco análisis conceptual y muy pocas ilustraciones concretas. El Sánchez-Piel contiene unas cláusulas relacionadas con el derecho constitucional del imperio. En esas cláusulas están implícitas conceptos fundamentales que pueden remitirse directamente a la Revolución Papal. El primero es el concepto de que el imperio, en realidad la sociedad misma, se basa en el derecho. El segundo concepto básico es el de la Constitución imperial, que es el de la dualidad de las entidades espirituales y seculares. El tercer concepto es el que entrelaza los dos primeros y forma un fundamento de derecho constitucional del imperio. Es el de las diversas interacciones entidades seculares. España, Flandes y Dinamarca. El desarrollo del derecho real en el periodo de la Revolución Papal después no se limitó a las grandes potencias de aquella época. Junto a la sistematización y la expansión del derecho feudal, el señorial, el mercantil y el urbano, la sistematización y la expansión del derecho real ocurrieron por todo el occidente, por doquier, que la Iglesia Católica Romana afirmaba su independencia de la autoridad secular. Por derecho real, ese fenómeno fue un fenómeno occidental occidental y no fue un fenómeno nacional que se repitió varias veces en diferentes. Cataluña y Aragón. Cataluña fue gobernada por los condes de Barcelona bajo la influencia del movimiento de la paz de Dios en el siglo XI. El derecho romano fue considerado como el derecho de ese entonces de Cataluña. Era desde luego el derecho romano en el cual las personas y el Estado recurría a él para cubrir los huecos que tenía, por decirlo así, la Constitución en ese entonces. Flandes. En los siglos XI y XII, Flandes ocupaba parcialmente los territorios de Holanda y Bélgica. Y existió un francés que se llamó Felipe Augusto, en el cual puede considerarse como el fundador del derecho flamenco. A Felipe se le ha llamado el primer legislador flandés. Legisló por parte y creó sus nuevas leyes basándose en los estatutos de paz, y creó su ley centralizada en la justicia, y creó también un sistema de funcionarios encargados para que impusieran la ley real de ese entonces y otra ley que él creó que se llamaban los bailes. El derecho real y canónico. Siempre el derecho real y canónico estaban en una constante lucha entre sí, pero el derecho canónico se basaba en las causas penales y civiles, pero de los pecados y de los perjuicios. El derecho real también se basaba en lo mismo, en las mismas causas penales y civiles, pero se trataban de otra cosa, o sea, de las tierras libres y de la perturbación de la paz y de la ley. Tanto el derecho canónico como el real eran fundados por una autoridad de las fuentes externas del derecho, que buscaban la objetividad y la generalidad y estas las encontraron tales en el derecho divino.
tanto el derecho canónico como el real quedaron sumamente sintetizados, pero el derecho canónico quedó aún más sintetizado. Tanto el derecho real como el canónico ejemplificaron la creencia de que